El miedo de Caín, una grieta en el relato bíblico. Todo comienza con una frase que rompe la lógica. Una frase que por sí sola cuestiona siglos de teología, exégesis y explicaciones cómodas. Cuando Dios maldice a Caín por el asesinato de su hermano, éste responde con un clamor desesperado: «Mi castigo es demasiado grande para soportarlo. Me expulsas, y cualquiera que me encuentre me matará». Detente ahí, lee de nuevo. Cualquiera que me encuentre, me matará. ¿Cualquiera? ¿Quién es ese cualquiera? En el contexto tradicional del Génesis, esta frase no tiene sentido. Hasta ese punto, según el relato bíblico, solo existían 4 seres humanos: Adán, Eva, Caín y Abel, ahora muerto. Entonces, ¿a quién temía Caín? ¿A sus padres? ¿A fantasmas? ¿O acaso a una presencia silenciosa, no mencionada directamente pero implícita entre las líneas del texto? Este es uno de los puntos más inquietantes de todo el relato bíblico, no porque esté lleno de acción o simbolismo, sino porque abre una grieta en la que cabe todo un mundo que no nos han contado. El miedo de Caín no es simbólico, no es una metáfora. Es un miedo con causa, con dirección, con destino. Y lo más perturbador de todo es que ese temor aparece justo después de haber cometido el primer asesinato humano de la historia. ¿Por qué alguien habría de matar a Caín si no existía nadie más para juzgarlo o vengarse? Los teólogos más ortodoxos intentan resolver esta contradicción con explicaciones simplistas. Dicen que Caín temía a sus futuros hermanos o sobrinos, que aún no habían nacido, pero que eventualmente poblarían la tierra. Otros afirman que su temor era irracional, producto de la culpa. Pero el texto bíblico no da espacio para esa interpretación. La reacción de Caín es inmediata. Su miedo no apunta al futuro, sino al presente. Él habla de personas que podrían matarlo ya. Y es aquí donde el lector atento se da cuenta de que algo falta. Algo que fue omitido, o deliberadamente dejado fuera. ¿Por qué? ¿Qué hay detrás del silencio bíblico? Cuando leemos la Biblia sin preguntas, todo parece encajar. Pero cuando nos atrevemos a mirar con ojos inquisitivos, los bordes del relato empiezan a deshacerse. La historia oficial ya no basta, porque la presencia de otros en el mundo de Caín plantea una verdad incómoda, que no estaba solo, que no era el único hombre fuera del Edén, y eso lo cambia todo. ¿Y si, al momento de su condena, Caín ya sabía que más allá del jardín existían otras personas? ¿Y si lo que había fuera no era un vacío, sino un mundo poblado? ¿Quiénes eran esos otros de los que tenía tanto miedo? ¿Humanos como él? ¿Criaturas? ¿Descendientes de otra creación? ¿Seres olvidados por el texto sagrado? En el hebreo original no hay ambigüedad. Caín dice: Kol motzi yahargeni, todo el que me halle, me matará. No dice alguien en futuro vago, dice todo el que me halle, como si hubiera una multitud allá afuera. La reacción de Dios también confirma esta realidad, no lo corrige, no le dice no hay nadie más. Al contrario, lo protege, le pone una marca, una señal que servirá como advertencia para que nadie lo toque. Dios, el omnisciente, sabe que hay quienes pueden encontrar a Caín, y más aún, sabe que querrían matarlo. Esto no es una especulación moderna. Los propios rabinos antiguos debatieron este punto. Algunos afirmaban que existían otros pueblos, no descendientes de Adán y Eva, sino creados antes o en paralelo, ignorados por la narrativa central. Otros hablaban de seres espirituales encarnados, ángeles caídos que caminaban entre los hombres, pero todos coincidían en algo. La historia de Caín revela un hueco en la versión oficial, una pieza suelta que no encaja. Este hueco, esta grieta, es más que un detalle, es una fisura teológica, porque si Caín temía a otros hombres, entonces la historia de Adán y Eva no fue el inicio de la humanidad, sino el inicio de una humanidad específica, y eso transforma por completo la forma en que entendemos la Biblia, la creación, el propósito divino y la historia humana. En otras palabras, el miedo de Caín fue real, porque ya había alguien más allá del Edén, y ese alguien o esos muchos eran una amenaza real, presente, inmediata. La tierra de Nod, lugar real o refugio de una civilización desconocida. Caín no fue exterminado, no fue ejecutado ni encerrado, fue condenado a vagar.
Y en su huida, el texto sagrado nos dice que se dirigió hacia la tierra de Nod, al oriente del Edén. Una simple frase, un nombre que apenas ocupa una línea, pero que, cuando se observa con detenimiento, abre un abismo de preguntas sin respuesta. ¿Qué era Nod? ¿Desde cuándo existía? ¿Quién o qué la habitaba? A diferencia del Edén cuidadosamente descrito como un jardín plantado por Dios, con ríos, árboles y presencia divina, Nod es un lugar envuelto en bruma. No tiene límites, ni características geográficas. No hay ríos, montañas, ni señales divinas. Solo hay una dirección, al oriente del Edén, y un verbo, habitar. Caín habitó en la tierra de Nod. No pasó por allí. No acampó temporalmente. La habitó, como quien se establece en un lugar que ya está listo para recibirlo. Y es precisamente eso lo que llama la atención. Si Nod fue una creación espontánea para Caín, ¿por qué el texto no lo dice? ¿Por qué su existencia es tratada con tal naturalidad, como si ya fuera conocida? ¿Y cómo es posible que un exiliado errante encuentre refugio inmediato en una región no mencionada antes, ni relacionada con Dios ni con los primeros humanos? Aquí surge una posibilidad inquietante. La tierra de Nod ya existía antes de Caín. No fue creada para él, ni por él. Era un lugar previo, autónomo, habitado quizá. Y si eso es cierto, entonces la tierra de Nod podría haber sido el hogar de otros seres humanos. Seres que la Biblia no nombra directamente, pero cuya existencia está insinuada por cada acto de la vida de Caín tras su exilio. Si Caín fue condenado a ser errante, ¿por qué el relato nos muestra lo contrario? En lugar de vagar eternamente, se asienta, encuentra esposa, tiene un hijo, funda una ciudad. Todo eso no suena a errancia, sino a establecimiento, a integración, a contacto con una sociedad previa, con personas, cultura, lenguaje, organización. La idea de que Nod era una tierra virgen, vacía y sin rostro, simplemente no encaja con la narrativa que sigue. Pero vayamos más allá. ¿Qué significa Nod? En hebreo, la raíz de la palabra Nebeod, Nod, tiene relación con errante, vagabundo o incluso exiliado. Esto ha llevado a algunos a pensar que Nod no era un lugar geográfico, sino un estado espiritual. Una metáfora del alma condenada, un símbolo del hombre separado de la presencia divina. Y si bien esta interpretación tiene profundidad simbólica, no resuelve un hecho central. Caín construyó una ciudad allí, tuvo una familia, produjo descendencia. Eso no sucede en un concepto etéreo, sucede en un lugar físico, real, poblado. Así que volvamos a la hipótesis más provocadora. ¿Y si Nod era el hogar de una civilización paralela? Una línea humana no descendiente de Adán, sino formada en otro momento, bajo otras condiciones. ¿Es posible que Dios creara más de un grupo humano? ¿Que Adán y Eva fueran parte de un proyecto especial dentro de un mundo más amplio y ya poblado? Esta idea no es nueva. Algunos textos apócrifos y escritos antiguos del judaísmo, como el Libro de los Jubileos, dejan entrever la existencia de otros pueblos, otras líneas. Incluso algunos intérpretes modernos, basándose en Génesis 1 y 2, sugieren una doble creación. En el capítulo 1, Dios crea al hombre y la mujer de forma general. En el capítulo 2, crea a Adán en un acto más íntimo, detallado, como si se tratara de un ser distinto, con un propósito distinto. ¿Dos relatos diferentes? ¿Dos líneas diferentes? Si eso es así, la tierra de Nod sería una región habitada por aquellos hombres y mujeres de la primera creación general, la no adámica, o por otra humanidad surgida fuera del Edén. Caín, entonces, no se encontraría con un desierto, sino con un pueblo. Y ese pueblo no lo recibiría como igual, sino como forastero, como maldito, como alguien diferente. De ahí la necesidad de la marca que Dios le puso, una señal para protegerlo de los que ya vivían en Nod. Pero hay más. Nod no solo fue el lugar del exilio, fue también el lugar donde nació la primera ciudad de la humanidad, Enoc. Y las ciudades no se fundan sin manos, sin habitantes, sin conocimiento técnico. ¿Cómo construyó Caín una ciudad si era errante y estaba solo?
¿De dónde obtuvo los recursos, los obreros, la organización? ¿No será que Nod ya era un núcleo urbano, o al menos tribal, donde Caín se integró, aportó su linaje y quizás impuso su dominio? Estas preguntas nos alejan del cuento infantil de un mundo vacío, habitado por dos hermanos, y nos acercan a una visión mucho más compleja, rica y perturbadora de los orígenes humanos. Una visión en la que el Edén fue solo una parte de la historia, un laboratorio divino en medio de un planeta que ya bullía de vida y conciencia. Y si eso es cierto, entonces la historia de Caín es mucho más que la historia de un asesino arrepentido. Es la historia del primer contacto entre dos humanidades, la elegida y la desconocida. El linaje sagrado y el linaje olvidado. La simiente del pacto y la simiente sin nombre. Nod fue el escenario de ese encuentro, un lugar de exilio, pero también de mestizaje, de fundación, de memoria oculta. ¿Y tú? ¿De qué lado estarías si estuvieras allí? La marca de Caín y su significado oculto. De todos los elementos en la historia de Caín, hay uno que permanece envuelto en un misterio casi impenetrable: la marca. Tras el asesinato de Abel, Dios emite su juicio. Caín será errante y extranjero en la tierra, un condenado a vagar, apartado de la presencia divina. Pero entonces ocurre algo inesperado. Caín se lamenta, no por su pecado, sino por su castigo. Grande es mi culpa para ser soportada, dice. Hoy me echas de la faz de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y fugitivo en la tierra. Y cualquiera que me hallare me matará. Cualquiera que me hallare, lo repite. Como si ese cualquiera fuera real. Como si no solo temiera por su destino, sino también por su vida. Entonces Dios responde: cualquiera que matare a Caín, 7 veces será castigado. Y le pone una señal, una marca. No se especifica si fue física, espiritual, visible o invisible. No se nos dice si brillaba, si dolía, si alteraba su rostro o si le otorgaba algo más. Solo sabemos esto: esa marca era una protección, pero también una advertencia. Durante siglos, teólogos, rabinos, filósofos e incluso ocultistas han debatido el verdadero significado de esa marca. Porque una cosa es clara: Dios no marca a cualquiera, y menos a un asesino. No lo elimina, no lo borra, no lo destruye. Le pone un signo, un sello, un código que lo distingue. ¿Pero por qué? ¿Qué propósito tenía preservar a Caín? ¿Y qué tipo de marca era lo suficientemente poderosa como para hacer que todos se abstuvieran de matarlo? Algunas interpretaciones tradicionales sostienen que fue un simple acto de misericordia. Dios le ofrece una oportunidad de continuar su vida a pesar de su crimen. Pero esta explicación, aunque reconfortante, no encaja con la gravedad del castigo ni con el temor de Caín. Porque si no había nadie más, ¿por qué una marca? ¿Quién iba a verlo? ¿Quién lo iba a reconocer? ¿Y por qué esa protección era necesaria? Otras teorías más profundas, y ciertamente más inquietantes, sugieren que la marca de Caín no era una señal de protección divina en el sentido clásico. Era más bien una advertencia cósmica, una declaración ante otros seres quizás humanos, quizás no, de que Caín era diferente, intocable, apartado, marcado por el juicio, pero también por algo más profundo, una transformación. Y si miramos más allá del texto bíblico, la historia se vuelve aún más extraña. En algunos textos antiguos, como los comentarios rabínicos del Talmud o las tradiciones apócrifas, se sugiere que la marca de Caín era también un sello de poder, que al ser separado de la presencia divina, Caín no quedó desprovisto, sino que recibió una habilidad especial, algo que lo distinguía, lo protegía, pero también lo condenaba. Algunos dicen que le otorgó longevidad anormal, otros que fue vuelto en un ser temido, con un semblante terrible, un aura oscura que lo hacía inconfundible. Y aquí se abre una puerta hacia un terreno más esotérico. Hay corrientes gnósticas y ocultistas que afirman que la marca de Caín fue en realidad una iniciación, un despertar espiritual, pero en el lado opuesto a la luz. Caín habría recibido un conocimiento prohibido, una forma de sabiduría que lo colocó fuera del alcance de la humanidad común, pero también fuera de la comunión con Dios. En este marco, la marca es símbolo de separación, pero también de revelación. Caín ya no era un simple hombre,
Era el primero de una nueva estirpe, una que sabía demasiado. Y si esto te suena familiar, no estás solo, porque el mismo patrón aparece después con los vigilantes del libro de Enoc, seres que descendieron para enseñar, para entregar sabiduría a quien no debía recibirla. Caín, entonces, no fue solo un asesino, fue el primer receptor de una sabiduría corrompida, el primer canal de una línea espiritual desviada, y la marca fue el precio, y la señal. Pero hay más. En algunas leyendas medievales, se llegó a decir que la marca de Caín era visible en sus ojos o en su frente, como una especie de brillo o malformación. Otros relatos la describen como un símbolo que solo podía ver quien tenía entendimiento espiritual, es decir, una marca oculta a los hombres, pero visible para los seres del otro mundo. En otras palabras, Caín era ahora reconocido, no solo por los humanos, sino también por las entidades espirituales. Y si consideramos la posibilidad de que Caín se haya cruzado con otras razas humanas, o incluso no humanas en su viaje por la tierra de Nod, entonces la marca adquiere una dimensión completamente diferente. Ya no es una señal entre Dios y Caín. Es un mensaje universal, una advertencia. Este hombre está bajo un pacto distinto. No lo toques, no lo mates, no lo interfieras. ¿Por qué? Tal vez porque Caín llevaba algo en sí que no podía ser destruido todavía. Tal vez porque debía cumplir un propósito que escapaba al entendimiento de los demás. O tal vez porque ya no era del todo humano. Esto, por supuesto, desafía muchas doctrinas tradicionales, pero no se puede ignorar el patrón. En la Biblia, los personajes marcados por Dios, ya sea con sellos, sueños, visiones o incluso nombres, siempre están destinados a algo. Caín también lo estaba. Su marca lo convierte en un paria, pero también en el fundador de la primera ciudad, en el antepasado de los primeros herreros, músicos, constructores, en el primer portador de un linaje distinto, un linaje que, como vimos antes, tal vez no fue destruido por el diluvio. Tal vez simplemente fue ocultado, escondido a plena vista, mezclado entre las naciones. Y si es así, entonces la marca de Caín no desapareció. Cambió de forma, cambió de portador, se heredó. Y esa es quizá la idea más perturbadora de todas, que hoy, en el mundo, aún existen hombres y mujeres marcados, no con tinta, no con cicatrices visibles, sino con una huella en el alma, un legado espiritual que los separa, que los impulsa a buscar, a revelarse, a reconstruir, pero siempre lejos del propósito divino. Y esa marca, aunque olvidada por muchos, aún vibra en las sombras de la historia. Sobrevivió el linaje de Caín al diluvio. El diluvio fue el gran reinicio, un juicio absoluto, una limpieza definitiva. Dios no solo eliminó a los hombres malvados, purgó todo lo que había sido corrompido. Según el relato bíblico, solo Noé y su familia fueron considerados justos. Solo ellos entraron en el arca. Solo ellos sobrevivieron a las aguas que borraron la antigua civilización. Pero hay un problema. Una pregunta que sigue latente entre las líneas del texto sagrado. ¿Desapareció realmente el linaje de Caín o simplemente cambió de forma? Porque lo que Caín sembró parecía extinguirse con el diluvio. Sin embargo, después del juicio, cuando las aguas retroceden y la humanidad comienza de nuevo, la sombra del antiguo linaje regresa. Vemos de nuevo la construcción de ciudades, la aparición de gigantes, la reaparición de prácticas ocultas. Vemos rebelión, idolatría, alianzas oscuras. Vemos la Torre de Babel. Vemos imperios que se erigen desafiando al cielo. Y lo que más llama la atención, vemos de nuevo sabiduría no humana. ¿Cómo es posible? Una explicación tradicional sostiene que la corrupción simplemente reapareció por el corazón humano, que incluso después del diluvio, el pecado permanecía latente. Pero hay otra hipótesis, mucho más inquietante, que el linaje de Caín, o al menos sus principios espirituales y su herencia corrupta, de algún modo sobrevivieron. No podemos ignorar que, después del diluvio, la Biblia vuelve a hablar de gigantes. En Números 13, los espías de Israel dicen haber visto a los descendientes de Anac,
hombres de gran estatura, tan poderosos que los israelitas se veían como langostas ante ellos. ¿Cómo pueden existir gigantes después del diluvio, si todos murieron? Si solo Noé y su familia preservados por Dios sobrevivieron. Algunos teólogos y eruditos alternativos han propuesto una posibilidad escalofriante, que una de las esposas de los hijos de Noé llevaba en su sangre la semilla antigua, una mujer contaminada por la mezcla previa al diluvio. Ella no era culpable de esa herencia, pero la llevaba en sí. Y al subir al arca, esa línea corrupta fue preservada, sin que Noé lo supiera. Esto explicaría cómo, siglos después, reaparecen los Nefilim, los hombres poderosos, las ciudades como Babel, Nínive, Sodoma. Otros sugieren una interpretación aún más radical, que no todos murieron, que algunos de los gigantes o seres caídos encontraron refugio, que sobrevivieron al diluvio escondiéndose en las profundidades, en cavernas, en dimensiones paralelas. Esta línea, aunque más mitológica, no está fuera de las tradiciones antiguas. Muchos relatos sumerios, egipcios y hasta textos apócrifos judeocristianos hablan de seres subterráneos, sabios oscuros, criaturas que emergen de las entrañas de la tierra tras el juicio. En el libro de Enoc, por ejemplo, se menciona que algunos de los vigilantes fueron encerrados en prisiones subterráneas, no destruidos, sino confinados. Y sus hijos, los Nefilim, al morir, dejaron tras de sí espíritus errantes, los demonios, seres incorpóreos, hostiles, que aún influyen sobre los hombres. Si todo esto es cierto, entonces el diluvio no fue una erradicación completa, sino una contención, una pausa, un sello temporal sobre una herencia peligrosa. Y con el paso de los siglos, esa herencia encontró nuevas formas de manifestarse, nuevos linajes, nuevos portadores. Y aquí es donde muchos estudiosos conectan el linaje de Caín con los sistemas de poder oculto que gobiernan hasta hoy. No es casualidad que las civilizaciones posteriores al diluvio retomen estructuras similares a las anteriores. Ciudades fortificadas, adoración de dioses extraños, conocimiento avanzado para su época. Egipto, Babilonia, Asiria. Todas parecen tener raíces en una sabiduría que no corresponde a un mundo que acaba de reiniciarse. ¿Y si esas culturas no nacieron desde cero, sino que heredaron restos de una civilización anterior? ¿Y si esas élites, esos reyes sacerdotes, esas castas de sabios, fueron los nuevos rostros del antiguo linaje de Caín? ¿Y si algunos de ellos sabían exactamente de dónde venían y a quién servían? Porque si algo define a Caín, es su rechazo frontal a la corrección divina, su independencia orgullosa, su capacidad de construir sin Dios. Y eso es exactamente lo que hacen las sociedades posteriores al diluvio. Construyen imperios, levantan templos, adoran ídolos, persiguen a los profetas. No buscan a Dios, lo desafían, lo reemplazan. Y entonces entendemos que el espíritu de Caín no murió con él, sobrevivió, se infiltró, cambió de rostro, pero siguió vivo. Desde Babilonia hasta Roma, desde los constructores de Babel hasta las logias secretas de la modernidad, hay una línea de pensamiento, una tradición de rebelión, una arquitectura del orgullo humano que se remonta al primer asesino. Caín fue marcado, y esa marca, según algunos textos esotéricos, no fue un castigo, sino una señal de distinción, una protección especial, una marca que lo hacía diferente, temido, apartado. Y algunos creen que esa marca fue heredada, que sus descendientes aprendieron a usarla como símbolo de poder, que se convirtieron en los guardianes de un conocimiento prohibido, de una historia paralela, de un linaje oculto que ha influido silenciosamente en la humanidad. No podemos asegurarlo, pero los indicios están allí, en los textos canónicos, en los apócrifos, en los mitos de las civilizaciones antiguas. El linaje de Caín no desapareció. Se volvió subterráneo, silencioso, pero activo. Y si todo esto es cierto, entonces la historia del Génesis no es solo un relato sobre el pasado. Es un mapa, un código, una advertencia. Porque los mismos conflictos espirituales que comenzaron con Caín y Abel siguen vivos hoy. La misma lucha entre el hombre que se somete a Dios y el que se exalta a sí mismo. Entre el altar y la ciudad. Entre el sacrificio y el poder.
y tú estás en medio de esa historia. El legado de Caín y la batalla invisible. La historia de Caín no es solo el primer crimen de la humanidad. Es la primera gran fractura. Un corte profundo entre dos formas de vida. La obediencia y la rebelión. Entre los que ofrecen lo mejor al Creador y los que dan lo que les sobra. Entre los que se humillan ante Dios y los que intentan sustituirlo. En Caín no solo vemos a un asesino, vemos a un hombre que eligió construir un mundo sin Dios. Y esa elección, ese camino, no terminó con él. Continuó. Se multiplicó. Se transformó. Caín fue el primer exiliado. El primer ser humano que vivió lejos de la presencia divina. Y en ese exilio, no solo sobrevivió, fundó una ciudad. De su descendencia nacieron los primeros artistas, los primeros forjadores, los primeros músicos, los primeros constructores. Un linaje creativo, poderoso, pero apartado de Dios. Tal vez lo que Caín dejó tras de sí no fue solo una familia, sino una cultura, un sistema, un paradigma de independencia espiritual, uno donde el hombre es su propio Dios. La gran pregunta que resuena a lo largo de todos estos textos es: ¿por qué Caín tenía miedo? ¿Por qué temía morir si, en teoría, no había nadie más? Esa sola frase, cualquiera que me encuentre me matará, abre una grieta en el relato oficial. Y por esa grieta se cuela la sospecha que la historia que se nos ha contado es solo una parte, que hay otra humanidad, otro linaje, otra narrativa que fue velada, silenciada, o simplemente ignorada por quienes eligieron concentrarse en la línea de redención. Pero Dios no dejó esas pistas al azar, las dejó ahí para los que buscan, para los que no se conforman con las respuestas superficiales, para los que se atreven a mirar en las sombras. Porque entre líneas, el Génesis revela un mundo más grande, uno habitado no solo por Caín, Abel, Adán y Eva, sino por otros, los de la tierra de Nod, los pueblos preadámicos, los hijos de Lilith, los vigilantes, los Nefilim, las civilizaciones que surgieron antes del diluvio, aquellas que tal vez no fueron destruidas del todo, sino ocultadas bajo capas de historia y teología. Y todo esto nos lleva a una verdad incómoda, que el linaje de Caín aún puede estar entre nosotros, no como un árbol genealógico literal, sino como una idea, una corriente, una fuerza espiritual. Lo vemos en sistemas que promueven el poder sin moral, en religiones que buscan la iluminación sin sumisión, en tecnologías que prometen vida eterna sin necesidad de Dios. El espíritu de Caín está presente cada vez que el hombre se pone en el centro del universo, cada vez que elige matar a su hermano en nombre del orgullo, del poder o de la independencia. La marca de Caín no es solo un símbolo antiguo, es un espejo moderno. Refleja lo que somos cuando olvidamos a Dios, cuando construimos ciudades sin altar, cuando levantamos torres en lugar de templos, cuando nos educamos en sabiduría que no proviene del cielo, sino de fuentes oscuras, disfrazadas de progreso. Y sin embargo, en medio de todo esto, hay esperanza, porque la Biblia no termina con Caín. Continúa con Set, con Enós, con Noé, con Abraham, con una línea distinta, una que no se basó en el orgullo, sino en la promesa. Dios eligió preservar un linaje no por perfección, sino por fe, un linaje que nos lleva hasta Cristo, el segundo Adán, aquel que, en lugar de matar a su hermano, dio su vida por él. Caín representa lo peor que podemos ser sin Dios. Cristo representa lo mejor que podemos ser en Él. Y ahora, tú estás en medio de esa tensión, entre dos ciudades, dos linajes, dos caminos, uno que lleva al exilio, otro que lleva al regreso, uno que construye sin Dios, otro que edifica sobre la roca eterna. Y tú debes elegir, porque no importa cuán lejos hayas ido, si estás leyendo esto, aún tienes oportunidad. Aún hay una puerta abierta, una voz que te llama, una marca que puede ser borrada por la sangre del Cordero. La historia de Caín no tiene por qué ser tu historia. Tú puedes escribir una nueva, una que no comience con miedo, sino con fe. No con exilio, sino con regreso. No con muerte, sino con vida eterna. La Biblia no te lo dice todo,
pero te dice lo suficiente para buscar, para escarbar, para despertar, y ahora lo sabes.